Dios declara en su palabra y dice que aún la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Dios creó al hombre con el propósito de que el hombre pudiera vivir una vida feliz, una vida plena, una vida abundante. Dios no creó al hombre para vivir una vida quebrada, una vida vacía, una vida sin sentido, una vida en tristeza, una vida en angustia, una vida de vacío. Y usted puede notar el gran amor de Dios y el deseo de Dios de que el hombre disfrute de la vida que Él le dio, cuando la Biblia dice que no le bastó a Dios con haber creado un mundo hermoso, tan hermoso que cuando Él terminó de crear, dice que Él miró todo lo que había hecho y dijo, es bueno en gran manera. Pero no le bastó con eso y dice que con sus propias manos Dios labró un huerto que le llamó Edén, que quiere decir jardín de delicias. Y ese huerto lo labró exclusivamente para el hombre. Y lo tomó al hombre y lo puso en ese lugar. Eso habla de la expresión de amor de Dios, que quiere que las personas vivan en paz, que gocen de armonía, que tengan gozo, que disfruten la vida, que sean felices. Y dice que lo tomó al hombre y lo puso allí. Y la Escritura dice que ese era un lugar hermoso, tan hermoso que se le dio en llamar paraíso. Y ahí el hombre estaba. Dios no creó al hombre para el dolor, para el sufrimiento. El sufrimiento y el dolor entraron cuando el hombre voluntariamente le cedió la autoridad que Dios le había dado a él para juzgar, para gobernar, la cedió voluntariamente al diablo y Satanás. Cuando Dios crea al hombre, le resume su propósito, su intención, diciéndole, te enseñorearás sobre todo lo creado. Quiere decir que el hombre fue creado para gobernar y el hombre era el príncipe del mundo y el mundo estaba sujeto al hombre. Y usted nota esto cuando dice que Dios trae todos los animales que había creado a Adán y les dice que Él le ponga nombre a los animales. Y la Biblia afirma que los animales se llamaron conforme al nombre que Adán le dio a los animales. El que tiene el control sobre el mundo. ¿Por qué lo tiene el diablo? Porque el hombre se lo cedió voluntariamente. ¿Cuándo el hombre le cedió el poder voluntariamente a Satanás? Cuando el hombre fue seducido, engañado por Satanás, Génesis capítulo 3, y el hombre pecó. Voluntariamente el hombre le cedió el poder, el control al diablo y Satanás. Y eso desató todos los males que el hombre vive hoy en día. Dios nunca planeó la muerte. Dios nunca planeó el dolor. Dios nunca planeó el que usted sintiera su corazón vacío. Dios nunca planeó que la gente estuviera atrapada en pecado, viviendo una vida en alcoholismo, en drogas, en prostitución, en pornografía, en bajos placeres que destruyen. Dios nunca planeó todo el dolor que el hombre sufre hoy en día. Jamás lo planeó. Todo eso vino como consecuencia de que el hombre le cedió poder a Satanás y Satanás ejerció su poder sobre el mundo. Cuando el hombre pecó, una nube de oscuridad se vino sobre la creación de Dios. Y todo lo que el diablo toca, corrompe y destruye. Las personas que ceden ante el pecado no saben lo que están haciendo. Porque cuando usted cede ante el pecado, usted está dándole poder a Satanás. Y las personas que voluntariamente ceden el control de su vida, de todo lo que es suyo, al diablo y Satanás, no saben que están arrastrando maldición y destrucción voluntariamente sobre su vida.
Cuando las personas le abren la puerta a Satanás, le abren la puerta al dolor. Y la Biblia declara que la creación está bajo sufrimiento y dolor. Y dice gime. La palabra gemir viene de dolor. El gemido es una voz que sale del alma afligida. Y dice que toda la creación está bajo dolor y gime. Y esto habla no solo de los hombres, sino habla de los animales, habla de los árboles, habla de toda la creación de parte de Dios. Demasiadas personas están viviendo una vida quebrada, una vida vencida. Demasiadas personas están viviendo una vida sin sentido. Mira a su alrededor. Usted va a notar cómo las personas, más que vivir, están sobreviviendo. Mira a su alrededor y usted va a notar cómo las personas, más que disfrutar de la vida, las personas están con un vacío tremendo en su corazón y viviendo de una manera donde se sienten asfixiados, se sienten agobiados. Hoy más que nunca están avanzando las enfermedades que tienen que ver con la ansiedad, la depresión, angustia, insomnio. Las enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con la úlcera, problema en la cervical, que todo está asociado a lo mismo, a una carga extrema de estrés, a problemas sobre problemas que el hombre soporta. Y lo más triste de esto es cuando uno ve que aún dentro de la iglesia, muchos cristianos tampoco logran vivir una vida plena. Ahora, Dios no planeó esto y Dios no quiere esto. Yo quiero decirte esta tarde definitivamente que Dios no quiere que vivas una vida quebrada, una vida vacía, una vida sin sentido, una rutina que te asfixia. Dios quiere otra cosa. Dios planeó otra cosa. Si me acompañas al libro de Primera de Juan, hay un versículo en el capítulo 3 de Primera de Juan, y la parte B, o la última parte del verso 8, dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Es sencillo. Jesús vino para quitarle el poder legal que el diablo y Satanás tenían. Jesús vino para devolver a las personas del dominio de Satanás, del reino del dolor y del sufrimiento, al dominio de Dios, a la comunión con Dios, al reino donde dice la Escritura que el reino de Dios es gozo y paz bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Dios está interesado en cambiar el rumbo de la vida de las personas. Quiero que sepa que Dios quiere revolucionar la vida de las personas. Ese es el plan de Dios. Dios está interesado en cambiar el rumbo de la vida de las personas que viven sin Dios. Ya demasiadas personas están viviendo una vida vacía, sin sentido, una rutina que los asfixia. Demasiadas personas viven sin saber por qué viven y simplemente están sobreviviendo. Y Dios quiere cambiar eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir lo creo? Dios quiere cambiar eso. Y Dios está interesado en hacerlo. Ahora, el plan de Dios para hacer eso es que Él confía en ti. Voy a repetirlo de nuevo. Para cambiar la realidad de las personas, Dios está esperando en ti. Dios está esperando que tú te levantes, le creas a Él y empieces a vivir la clase de vida que Él tiene para ti y empieces a creer que Él te puede usar para hacer que otras personas vivan de la manera en que Él quiere que vivan. Dios quiere cambiar el rumbo de la vida de las personas y Dios quiere hacerlo a través de ti. Cuando venimos a Dios y el foco está en nosotros, lo que Dios puede hacer en nosotros, lo que yo necesito de Dios, lo que yo necesito que Dios haga en mí, y siempre estoy enfocado en que Dios tiene que hacer algo por mí. Dios tiene que ayudarme con todos mis rollos. Dios tiene que ayudarme con todos los problemas que yo tengo. Y nunca salimos de ese punto.
Y muchas veces no crecemos espiritualmente y no vemos un cambio mayor en nuestra realidad porque no entendemos una palabra simple y sencilla. Jesús enseñó en el Sermón del Monte, que es conocido como el ABC del cristianismo, la constitución del cristianismo, si usted quiere. Jesús dijo que si nosotros buscábamos el reino de Dios y su justicia primeramente, ¿qué dijo que haría Él? Nos añadiría todas las cosas. Cuando tú llegas a un punto en que sales de estar enfocado en lo que tú necesitas recibir de Dios y tienes una entrega total y absoluta a Dios, una rendición total, donde te olvidas de ti mismo y empiezas a pensar en los intereses de Dios, en los intereses del reino, y empiezas a pensar que lo que pasó contigo necesita pasar en la vida de alguien más. Y tú dices, ok, Dios usó a alguien para impactar mi vida y para cambiarme a mí. Ahora yo tengo que ser un vaso, un instrumento de Dios para impactar la vida de alguien más y que la realidad de alguien más sea cambiada por lo que Dios puede hacer en su vida. Cuando tú pasas del enfoque de estar pensando solo en ti, de venir a la iglesia esperando recibir algo para ti, y tú das el paso de empezar a tener una entrega para Dios y caes en el punto que Dios quiere que caiga, que tomes tu cruz y que te niegues a ti mismo y que vayas en pos de Él. Cuando tú das ese paso, automáticamente estás trayendo una cantidad de bendiciones que no te imaginas sobre tu vida, por dos razones fundamentales. Primero, porque Dios mira tu corazón entregado. Dios mira tu decisión de poner sus intereses, los intereses del reino y los intereses de las almas primero que tu propio interés. Y entonces automáticamente Dios dice, tú te ocupas de mis intereses, tú te ocupas de las almas, yo me voy a ocupar de ti y de tus intereses. En segundo lugar, cuando tú das el paso de tener esa entrega, eso la Biblia llama morir. Y nosotros hemos mistificado la muerte. Y le hemos puesto a la muerte tantas cosas que nada que ver. Y la muerte es tétrica, la muerte es triste, pero porque no entendemos qué es la muerte. La muerte es, en primer lugar, la muerte física es nada más que una puerta que se abre. No es el fin. Los que murieron no se acabaron, no se terminaron. Yo quiero darte una noticia que debería revolucionar tu cabeza. Toda alma que nace en este mundo es eterna. Voy a repetir de nuevo, toda alma que nace en este mundo es eterna. No existe tal cosa como que la muerte aniquila, no. Todas las personas que mueren físicamente siguen vivos, su alma sigue viva. Nada más que unos viven en condenación eterna, o otros viven en vida eterna. Pero el alma nunca muere. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es eterno. Y toda alma es eterna. La muerte es nada más que pasar de una dimensión temporal a una dimensión eterna. Es pasar del lado de lo natural al lado de lo espiritual, lo sobrenatural. Es nada más que eso. No es el fin. No se acaban las personas cuando mueren físicamente, sino que tienen otra forma de existencia, que es la existencia espiritual, que es la existencia eterna. Y las personas pueden vivir eternamente con Dios o eternamente separadas de Dios. Pero no existe tal cosa como aniquilación. Y la muerte puede ser también una bendición. Usted dirá, ¿de qué está hablando el pastor? Cuando tú tienes una muerte emocional y espiritual, esa muerte trae vida. El apóstol Pablo se declaraba que él era un muerto vivo. Sí. Él decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ok? Y él se había declarado muerto. Él se había declarado muerto para sí mismo y vivía para Dios.
Y quiero decirte que no hay mayor poder que el desate, no hay mayor poder que se desate que el que produce la muerte. ¿Sabes cuál fue el poder mayor que se desató sobre la tierra? El poder mayor que se desató sobre la tierra fue con el sacrificio mayor, el más grande que pudiera haber existido en toda la historia del universo. El poder mayor que se desató fue cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Esa muerte, ese sacrificio desató el mayor poder en la historia de la humanidad. Un poder que hasta el día de hoy afecta vida. Un poder que cambió el destino de la humanidad. Un poder que afectó el universo entero. Fue tal el poder que cuando Cristo dijo consumado es y expiró en la cruz del Calvario, hubo tinieblas sobre la tierra, hubo un gran terremoto. Y cuando Él resucitó en la fuerza del poder de su sacrificio, se abrieron las tumbas de muertos que habían muerto en la antigüedad y resucitaron. Fue tal el poder que Cristo venció a la misma muerte, venció al infierno, tomó la llave de la muerte, tomó la llave del infierno, los tomó cautivo y se declaró Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hay un poder que se desata en la muerte. Cuando uno decide morir voluntariamente, se desata un poder sin igual, una unción poderosa que empieza a producir cambios extraordinarios en la vida de las personas. Cambios únicos. Cuando usted se pregunta, ¿cómo hacen esas personas que tienen tremenda unción? ¿Cómo hacen eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué es que tienen ese poder? Hay personas en la historia del cristianismo que, wow, es sorprendente. Y aún en la actualidad hay personas que viven bajo ese poder y esa unción. ¿Se ha dado cuenta usted que hay personas que basta con que suban y tomen el micrófono y pareciera ser que el ambiente se electrifica? Y que algo pasa. Y la atmósfera cambia. Y esas personas llaman la atención. Y el corazón de la gente se vuelve tierno. Es porque hay un poder, porque hay una unción en ellos. Y cuando usted habla con esos hombres, o habla a otros hombres de la actualidad, contemporáneos nuestros, que están marcando diferencia, que están cambiando vida, que están cambiando el rumbo de la historia de mucha gente, y usted les pregunta a ellos, o usted trata de indagar, ¿qué es lo que pasa que ellos tienen esa unción, que tienen ese poder? Hay un día clave, un día determinado, el día en que ellos murieron para vivir su mejor vida. Usted va a encontrar un hilo común que los une a todos estos grandes hombres de Dios. Que todos ellos tuvieron una muerte voluntaria. Voluntariamente murieron. Esa muerte es una muerte voluntaria emocional, donde yo dejo de pensar en mí mismo, donde yo dejo de buscar mis propios intereses y yo empiezo a buscar los intereses de Dios. Esa muerte trae fruto. Pero el mensaje de Dios, oiga bien esto, es niégate a ti mismo. Mientras el mensaje del mundo, inspirado por el mismo infierno, es elevar al hombre, el mensaje de Dios es bajar al hombre. Y usted dirá, pero ¿qué tiene esto de bueno? ¿Este no es un mensaje popular hoy en día? Claro que no lo es. Pero el secreto está en que cuando el hombre renuncia a sí mismo, cuando el hombre hace lo que Dios dice, se niega a sí mismo, es cuando el hombre empieza a vivir en verdad. Es cuando tú estás empezando a vivir la verdadera vida. Es cuando más vas a disfrutar de la vida. Es cuando más feliz vas a ser. Es cuando más pleno te vas a sentir. Cuando te niegas a ti mismo, es cuando más pleno te sientes. Y cuando realmente empiezas a vivir la vida. Siguió diciendo Jesús, de cierto os digo, que a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda solo. Pero cuando muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde. Pero el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guarda. Y declara un secreto poderoso. ¿Por qué muchos cristianos no están fructificando?
¿Te has preguntado? Momento. Tal vez estás pensando, sí, pero yo tengo el fruto del Espíritu en mí. No, ese es el fruto del Espíritu. Gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre. Tal vez tú digas, es que yo estoy viviendo una vida ejemplar. Primero, no la vive por ti mismo. Si la vives por ti mismo, qué mala onda, de nada te sirve. Porque las obras nunca van a comprar la salvación ni el reino de Dios. Si vives la buena obra bajo el poder del Espíritu Santo, eres bienaventurado, porque la gracia de Dios está sobre ti. Amén. Pero Dios no habla del fruto de llevar una vida moralmente recta, correcta. Cuando Dios habla de llevar fruto, habla de impactar vidas, habla de salvar almas, que ese es el negocio de Dios. Jesús vino a morir para salvar a las personas de la verdadera muerte, que es el infierno, a salvar a las almas por la eternidad. El negocio de Dios son las almas. A Dios no le interesa otra cosa. Quiero que entiendas algo. En esta vida todo es pasajero y todo se acaba. Nada es para siempre en esta dimensión temporal. Hay personas que elevan a la 10ª potencia ciertas cosas, como por ejemplo la salud, el que Dios sane. Claro que ese es un milagro de Dios, pero ese es un milagro que quiere llevarte a un nivel mayor de intimidad con Dios. Pero la sanidad de por sí sola no tiene sentido. Quiero preguntarte esto. ¿Jesús resucitó a Lázaro, sí o no? Ahora, ¿Lázaro volvió a morir? Volvió a morir. Porque no importa cuántas veces Dios te resucite, Dios ha determinado que los hombres vivan una vez en esta dimensión temporal y después la muerte. No importa si Dios te sana o Dios te resucita, tú vas a volver a morir. Es decir, la sanidad que Dios te da es temporal. Muchas veces elevamos a la 10ª potencia, por ejemplo, el que Dios nos bendiga y Dios nos prospere. Claro que Dios quiere que estés bendecido y prosperado. El punto es ¿cómo? ¿Cómo? Porque el mundo dice que el fin justifica los medios, pero a Dios sí le importan los medios. Por ejemplo, la Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Pero hay riquezas que condenan. Hay placeres que matan. Cuando Dios puede darte un placer legítimo que lo disfrutes con alegría en tu corazón. Entonces a Dios sí le importa el medio, no solo el fin. Y el fin de Dios es la salvación de las almas. Lo único que es eterno es la salvación de tu alma. Porque todo lo demás va a pasar. Las riquezas aquí se quedan. Tu salud aquí se queda. Tu felicidad aquí se queda. No importa cuán feliz hayas sido en esta dimensión humana. Cuando tú pasas el umbral de la muerte, todo lo que hayas vivido en esta dimensión humana careció de sentido. Lo único que te llevas es tu vida eterna. Y cuando Dios habla de fruto, habla de impactar almas, de rescatar almas, de salvar almas de las garras del diablo y Satanás. Ese es el fruto que Dios quiere para tu vida. Ese es el fruto que Dios está hablando. Y Jesús hablaba del fruto que Él iba a producir. Él decía, hablando, comparándose a Él mismo con un grano de trigo. Y Él dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere. Es decir, si el grano de trigo simplemente está en la mano de una persona o está en un lugar enfocado con una luz para que todos miren lo bonito que es el grano de trigo y hablen cuánto fruto puede salir de ese grano de trigo. Pero si ese grano de trigo no es enterrado en la tierra, no va a desaparecer, y si no desaparece no va a llevar fruto. Esta es la explicación por qué muchos cristianos están infructuosos y por qué muchos cristianos están dando vueltas en círculos. La razón está en que se niega a morir. Pero Jesús dice, cuando el grano de trigo cae y muere, lleva mucho fruto. Cuando Jesús murió, se negó a sí mismo, se negó a aceptar el glamour del mundo, se negó a aceptar la gloria del mundo, se negó a perseguir sus propios sueños y los sueños que otros le decían que eran legítimos que él siguiera.
Quiero que me escuches con atención. Lo que estoy hablando es muy profundo, pero es muy significativo. Porque hoy puedes empezar a vivir el resto de tu vida de otra manera. Porque hoy puedes marcar un antes y un después para ti. Porque hoy puedes empezar a vivir los mejores días de tu vida. Si tomas una decisión correcta. Si tomas una decisión sabia. A Jesús le decían, tú eres el Mesías profetizado. Cuidado, porque el diablo también usa las escrituras. Te voy a decir algo muy profundo. ¿Estás aquí? ¿Por qué crees que los discípulos se sentían con el corazón devastado cuando Cristo murió en la cruz de Calvario? Porque ellos estaban convencidos que Jesús encajaba en las profecías bíblicas y que Él era el Mesías del que hablaba la Escritura. Y si era el Mesías que hablaba la Escritura, a Él se merecía el trono de Israel. Y ellos pensaban que Jesús venía como un rey terrenal. Muchas veces el diablo te va a decir, tú mereces ser feliz. Muchas veces el diablo te va a decir, tú mereces vivir una vida distinta. ¡Wow! ¡Qué impresionante lo tuyo! Te la has ganado. Nadie merece más que tú en el mundo ser feliz. Nadie merece más que tú el vivir esto, el vivir aquello, el vivir lo otro. Y nosotros pensamos y decimos, sí, es cierto, no lo merezco. Y tal vez el diablo hasta use escrituras bíblicas y te lo diga. Y no te estás dando cuenta que el diablo está levantándote, elevándote. Levantándote. Todo eso lo puedes obtener, pero de una manera legítima, cuando viene de Dios y en el tiempo en que Dios quiere dártelo.